Hola amigos del canal, seguimos con nuestro aprendizaje en gestión de proyectos y el día de hoy nos toca el capítulo número 3 del PMBOK versión 6, el rol del director de proyecto. Este capítulo es sumamente importante hacia adelante, ya que el examen de PMP va a cambiar en los próximos meses y requerirá que tengamos más conocimientos del rol del director del proyecto en lo que vamos a aprender en las siguientes diapositivas. Así que este capítulo es uno de los que hay que ponerle mucha atención hacia adelante. Aquí una pequeña una estructura del capítulo 3 de cómo lo presenta el PMBOK. Al inicio hace una descripción general y habla sobre los miembros y los roles. Ahí vamos a hacer un buen ejemplo que menciona el libro sobre una orquesta, la responsabilidad por el equipo y los conocimientos y habilidades. También vamos a identificar la definición de un director de proyectos y la vamos a relacionar con otras áreas de una organización. Después vamos a hablar de la esfera de influencia del director de proyectos. Descripción general, cómo la influencia en el proyecto, la influencia en la organización, la influencia en la industria, la influencia en las disciplinas profesionales, disciplinas relacionadas. Y de ahí vamos a entrar a una parte de las competencias del director de proyectos. Vamos a obtener una breve descripción de qué es el director de proyectos. Vamos a identificar a través de un triángulo que es las habilidades técnicas de la dirección de proyectos, las habilidades de gestión estratégica y negociación y las habilidades de liderazgo. Vamos a profundizar un poco más en las habilidades de liderazgo y ahí vamos a hablar sobre el trato de las personas, cualidades y habilidades de un líder y política, poder y obtención de resultados. Y vamos a mencionar brevemente pues, la comparación entre liderazgo y gestión, estilos de liderazgo, personalidad. Y por último vamos a dar un pincelazo sobre realizar la integración, porque el siguiente video que publicaré ya hablaremos específicamente de la gestión de la integración. Y aquí el pincelazo se va a hablar sobre realizar la integración a nivel de proceso, integración a nivel cognitivo, integración a nivel contextual, integración a nivel de complejidad, que dice que una de las habilidades principales de un director de proyectos es poder integrar lo cognitivo, lo contextual y la complejidad. Continuemos. Bueno, el rol del director de proyectos se adapta para ajustarse a la organización, del mismo modo que los procesos de la dirección de proyectos se adaptan para ajustarse al proyecto. Y el director de proyectos puede tener varios roles en un proyecto, no necesariamente uno solo. Roles por ejemplo, la involucración en un proyecto desde su inicio hasta su cierre, estar involucrado en actividades de evaluación y análisis antes de la iniciación de un proyecto, dirigir o asistir en el análisis del negocio, el desarrollo de un caso de negocio y aspectos de la dirección de portafolio de un proyecto, actividades de seguimiento relacionadas con la obtención de beneficios de la dirección de proyectos. O sea, vemos que no solo es dirigir un proyecto, sino que puede estar involucrado en diferentes funciones. Eso nos ayuda a concluir que el director de proyectos puede ser útil o podemos ser útiles para diferentes tipos de actividades. Y aquí vamos a hacer una analogía para comprender los roles de un director de proyecto. Una simple analogía puede ayudar a comprender los roles de un director de proyectos para un proyecto grande, comparándolo con los roles de un director de una gran orquesta. Ahí vemos la orquesta. Intenté hacer algunos dibujos que podrían participar en una orquesta, sé que faltan muchos, son los que PowerPoint me permitió insertar o los que tiene disponibles.
Y vamos a iniciar hablando un poco sobre miembros y roles. Un proyecto grande y una orquesta comprende cada uno muchos miembros, donde cada uno juega un rol diferente. Una gran orquesta puede tener más de 100 músicos que son dirigidos por un director. Estos músicos pueden tocar 25 tipos diferentes de instrumentos divididos en grandes secciones, tales como cuerdas, viento, madera, metal, percusión. Traté de agruparlos en la diapositiva, como lo ven. Del lado izquierdo pues están los de viento, abajo están cuerdas, viento, y del lado derecho pues percusión, ¿verdad? Pues de modo similar, un proyecto grande puede tener más de muchos roles diferentes, tales como diseño, fabricación y gestión de instalaciones. Al igual que las grandes secciones de orquesta, ellos representan múltiples unidades de negocio o grupos dentro de una organización. Los músicos y los miembros del proyecto conforman el equipo de cada líder. Ahora voy a hablar un poco de la responsabilidad por el equipo. Y pues el libro nos habla que el director de proyectos y el director de la orquesta son ambos responsables de lo que producen sus equipos, el resultado del proyecto o del concierto de la orquesta respectivamente. Ambos líderes necesitan adoptar una visión holística de los productos de un equipo a fin de planificar, coordinar y completarlos. Los líderes comienzan por revisión de la visión, misión y objetivos de sus respectivas organizaciones para asegurar la alineación con sus productos. Los líderes establecen su interpretación de la visión, misión y objetivos, involucrando en completar con éxito sus productos. Los líderes utilizan su interpretación para comunicarse y motivar a sus equipos hacia la realización exitosa de los objetivos. Ya vamos a profundizar en el tema de motivación y características de un líder, ¿verdad? Pero pues así también están los conocimientos y habilidades. Bueno, si bien se espera que el director de una orquesta sea capaz de tocar todos los instrumentos, o tal vez no tenga la capacidad de tocar todos los instrumentos, debería contar con conocimientos, entendimiento y experiencia musical. El director proporciona a la orquesta liderazgo, planificación y coordinación a través de las comunicaciones. El director de la orquesta proporciona comunicación escrita en forma de partituras musicales y horarios de práctica. Asimismo, se comunica con el equipo en tiempo real mediante el uso de una batuta y movimientos corporales. Traté de poner en el gráfico cada una de estas características que les estoy comentando. Pues ahí vemos la batuta, notas musicales. No se espera que el director de proyecto desempeñe cada rol en el proyecto, pero debería poseer conocimientos como técnicos, entendimiento y experiencia en la dirección de proyectos. El director de proyectos proporciona al equipo del proyecto liderazgo, planificación y coordinación a través de las comunicaciones. El director de proyecto proporciona comunicaciones escritas y comunicaciones en tiempo real con el equipo usando reuniones e indicaciones verbales y no verbales. Ya veremos en una de las diapositivas siguientes que un gran porcentaje de la función de un director de proyectos es la comunicación. ¿Cómo define el PMBOK al director de proyectos? Y previo a desplegar la definición de un director de proyectos, hace la definición de un gerente funcional y un gerente de operaciones. El propósito es tener una comparación y un grado de comprendimiento mejor del director de proyectos. Entonces aquí habla del gerente funcional, que se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de un negocio. También habla del gerente de operaciones, que son los responsables de asegurar que las operaciones del negocio se lleven a cabo de manera eficiente. Y por último, pues está el director del proyecto, personas asignadas por la organización ejecutora para liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Voy a volver a repetir la última, que es la que nos interesa para de aquí en adelante.
El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Los directores de proyectos desempeñan numerosos roles dentro de su esfera de influencia. Estos roles reflejan las capacidades del director del proyecto y son representativos del valor y las contribuciones de la profesión de la dirección de proyectos. Aquí vemos un ejemplo de la esfera de la influencia del director de proyectos. Esta es la esfera más pequeña que dice el director del proyecto. Después abarca equipos de proyecto, los directores de proyectos, gerentes de recursos. Pues también hay una esfera de influencia entre los patrocinadores, organismos de gobierno, comité de dirección, la PMO, que ya la conocimos, que es la Project Management Office. También hay influencia entre los interesados, los proveedores, los clientes y usuarios finales. Vemos que es multifuncional el director de proyectos. Ahorita vamos a ahondar en este tema. Entonces, la esfera de la influencia del director del proyecto es en varias áreas y en esta diapositiva estamos hablando de la influencia en el proyecto. Y la influencia del proyecto ayuda al director de proyectos a liderar el equipo del proyecto para cumplir los objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados. También trabaja para equilibrar las restricciones contrapuestas que afectan al proyecto con los recursos disponibles. También asume roles de comunicación entre el patrocinador del proyecto y los miembros del equipo y otros interesados. Proporciona orientación y presenta la visión de éxito para el proyecto. Usa sus habilidades blandas a fin de equilibrar las metas conflictivas y contrapuestas de los interesados del proyecto y así lograr el consenso. Ahora hablaré sobre la esfera de influencia del director de proyectos enfocado a la organización. En la primera hablamos de enfocado al proyecto, pero ahora estamos enfocados a la organización. El director de proyecto interactúa de manera proactiva con los otros directores de proyectos, otros proyectos independientes o proyectos que son parte del mismo programa que pueden influir en un proyecto debido, entre otras cosas, por ejemplo, a la demanda de los mismos recursos humanos, técnicos o financieros. También tiene que gestionar las prioridades de financiamiento, la recepción y distribución de entregables, la alineación de metas y objetivos del proyecto con los de la organización, abordar problemas políticos y estratégicos internos que puedan influir en el equipo o en la viabilidad o calidad del proyecto, demostrar el valor de la dirección de proyectos, aumentar la aceptación de la dirección de proyectos en la organización y potenciar la eficacia de la PMO siempre que exista en la organización. ¿Qué otra esfera tenemos? La esfera de influencia del director de proyectos sobre la industria. El director de proyectos permanece informado acerca de las tendencias actuales de la industria, toma esta información y analiza cómo puede influir o aplicarse en los proyectos actuales, pues estas tendencias incluyen, por ejemplo, el desarrollo de productos y tecnologías, el nicho de mercado nuevos y cambiantes, en estándares, por ejemplo, tenemos que estar actualizándonos en los estándares de dirección de proyectos o gestión de calidad, un Six Sigma, etc. Herramientas técnicas de apoyo, fuerzas económicas que influyen en el proyecto de inmediato, influencias que afectan a la disciplina de la dirección de proyectos y estrategias de sostenibilidad y mejora de procesos. Bueno, la esfera de la influencia del director de proyectos en la disciplina profesional. La permanente transferencia e integración de conocimientos es muy importante para el director de proyectos. Este desarrollo profesional es continuo en la profesión de dirección de proyectos y en otras áreas donde el director de proyectos conserva la pericia en la materia. Esta transferencia e integración de conocimientos incluye
la contribución de conocimientos y pericia a otros dentro de la profesión a nivel local, nacional y global. Tal vez aquí me quiero detener en la palabra pericia, que la vamos a ver en diferentes partes del PMBOK y en diferentes partes de mi presentación. Y al irme al PMBOK en inglés, pericia le está hablando al expertise. Entonces, si yo lo quisiera poner en inglés, es contribución de conocimientos y expertise a otros dentro de la profesión a nivel local, nacional y global. Educación continua en la profesión de dirección de proyectos, capacitación en una profesión relacionada y desarrollo en otras profesiones. Y la esfera de influencia del director de proyectos en disciplinas relacionadas. Como directores de proyectos tenemos que tener la capacidad de orientar y educar a otros profesionales con relación de un enfoque de dirección de proyectos para la organización. Embajador informal, educando a la organización en cuanto a las ventajas de la dirección de proyectos con relación a la conveniencia, calidad, innovación y gestión de recursos. Es por eso que una de las funciones yo como director de proyectos es educar a otros profesionales, y es que he tomado esta iniciativa de compartir estos videos de una forma gratuita para que ustedes aprendan, conozcan y ponerme a las órdenes en ayudarlos en lo que necesiten en sus gestiones de proyectos. Ya vimos al inicio de la presentación poder participar tal vez en una evaluación, en un caso de negocio o directamente en la gestión de proyectos. ¿Qué competencias debe tener el director de proyectos? El PMBOK habla de 3 competencias y a esto le llama el triángulo de talentos del PMI. Y lo representa en un triángulo en donde cada triángulo tiene un color que lo identifica, y es así con estos colores que voy a presentar. Me iré en las siguientes 3-4 diapositivas explicando y profundizando en este triángulo de talentos del PMI. Una de ellas, de las competencias del director de proyectos, es la dirección técnica de proyectos. Los conocimientos y habilidades y comportamientos relacionados con los ámbitos específicos de la dirección de proyectos, programas y portafolios. Los aspectos técnicos de desempeñar el rol propio. El segundo de ellos es el liderazgo. Los conocimientos y habilidades y comportamientos necesarios para guiar, motivar y dirigir a un equipo para ayudar a una organización a alcanzar sus metas de negocio. Y por último está la gestión estratégica y de negocio como competencia del director de proyectos. Es el conocimiento y la pericia en la industria y la organización que mejora el desempeño y entrega de mejor manera los resultados del negocio. Este es el triángulo de los talentos del PMI y vamos a profundizar en cada una de ellas. Vamos a iniciar con el tema de la dirección técnica de proyectos. Entonces, las habilidades técnicas de la dirección de proyectos, habilidades para aplicar de manera eficaz el conocimiento sobre la dirección de proyectos a fin de entregar los resultados deseados de programas o proyectos, ser consciente de la pericia personal y de dónde encontrar otros con la pericia necesaria son importantes para el éxito en el éxito como director de proyectos. Algunas habilidades claves que podemos ver aquí son centrarse en los elementos técnicos críticos de la dirección de proyectos para cada proyecto que dirigen, adaptar las herramientas técnicas y métodos tanto tradicionales como ágiles a cada proyecto, hacerse tiempo para planificar exhaustivamente y priorizar diligentemente, gestionar el elemento del proyecto que incluye, entre otros, cronograma, costos, recursos y riesgos. Y ahí estábamos hablando de las habilidades de gestión estratégica y de negocios. Era en la segunda parte del triángulo. Son la capacidad de ver el panorama de alto nivel de la organización y negociar e implementar de manera eficaz decisiones y acciones que apoyen a la alineación estratégica y a la innovación. Esta capacidad puede incluir conocimiento práctico de otras funciones como finanzas, marketing y operaciones. Los directores de proyectos deben de tener
suficiente conocimiento del negocio para ser capaces de explicar a otros los aspectos de negocio fundamentales del proyecto. Explicar como por ejemplo estrategia, misión, metas, objetivos, productos, servicios, operaciones, el mercado y su condición y competencia. Trabajar con el patrocinador del proyecto, el equipo y expertos en la materia para desarrollar una estrategia adecuada de entrega del proyecto e implementar esa estrategia de una manera que maximice el valor del negocio del proyecto y minimice los riesgos e incidentes. Y por último, en la parte del lado de derecho estaban las habilidades de liderazgo. Y en esta vamos a profundizar bastante porque el PMBOK habla bastante de liderazgo en este capítulo. Las habilidades de liderazgo involucran la capacidad de guiar, motivar y dirigir a un equipo. Estas habilidades pueden incluir la demostración de capacidades esenciales como negociación, resiliencia, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico y habilidades personales. Y vamos viendo que no solo son números, plantillas, diagramas y gráficos y sistemas informáticos. O sea, es algo más que solo eso, ¿verdad? Un común denominador en todos los proyectos son las personas. Las personas se pueden contar, pero no son números. Y pues aquí vemos que las habilidades del liderazgo es el trato con las personas, cualidades y habilidades de un líder, política, poder y obtención de resultados. Entonces el libro extiende las habilidades de liderazgo en estas tres secciones: el trato con las personas, cualidades y habilidades de un líder, y política y poder y obtención de resultados. Ahora vamos a profundizar en cada una de estas. Y para esto quiero iniciar con el trato con las personas. Aquí tengo una fotografía, a ver si me logran identificar en toda la fotografía quién soy yo. Aquí estuve participando como parte de la dirección de proyectos junto a un gran equipo de personas y donde tuvimos que tener muchas habilidades de liderazgo para tratar con ellas. Y el trato con las personas es el director del proyecto debe estudiar los comportamientos y las motivaciones de las personas. Debe esforzarse por ser un buen líder, porque el liderazgo es crucial para el éxito de los proyectos en las organizaciones. Aplicar liderazgo con interesados del proyecto, equipo de dirección y patrocinadores del proyecto. Este proyecto fue la implementación de una de las organizaciones más grandes del grupo donde yo trabajo, en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation, que es uno de los ERPs más reconocidos y grandes a nivel mundial. Entonces vamos a profundizar en habilidades de liderazgo y ya hablamos sobre el equipo y ahora vamos a hablar sobre las cualidades y habilidades de un líder. Manejar relaciones y conflictos. Por ejemplo, antes de hablar sobre manejar las relaciones y conflictos, entre las cualidades y habilidades de un líder está pues ser visionario, ser optimista y positivo, ser colaborativo y hoy sí manejar las relaciones y conflictos, la generación de confianza, satisfacción de las preocupaciones, búsqueda de consenso, equilibrio de metas conflictivas y contrapuestas, etcétera. Se puede hablar sobre el manejo de relaciones de conflictos. Comunicación. Se recuerda que al principio les hablaba del tema de la comunicación en la orquesta. En muchos estudios que habla el PMI menciona que el 90% de la gestión de un proyecto es la comunicación. ¿Y qué comunicar? Pues las expectativas, la aceptación de la retroalimentación con gentileza, aporte constructivo, retroalimentación, preguntar y escuchar. Otras habilidades de liderazgo en el tema de cualidades es ser respetuoso, cortés, amigable, bondadoso, honesto, confiable, leal, ético,
mostrar integridad y ser culturalmente sensible, valiente, capaz de resolver problemas y decidido, dar crédito a otros cuando lo merecen, ser un aprendiz durante toda la vida orientado a la acción y resultados, y ser capaz de formar equipos eficaces, estar orientado al servicio. De ahí profundiza bastante en las habilidades de liderazgo y habla sobre política, poder y obtención de resultados. Y aquí me habla sobre liderazgo y la gestión tienen que ver, en última instancia, con la obtención de resultados. Las habilidades y cualidades mencionadas ayudan al director de proyectos a alcanzar metas y los objetivos del proyecto. Muchas de estas habilidades y cualidades radican en la capacidad de lidiar con la política. La política involucra influencia, negociación, autonomía y poder. Y los mejores directores de proyectos son proactivos y deliberados cuando se trata de poder. Estos directores de proyectos se esfuerzan por adquirir el poder y autoridad que necesitan en límites de política, protocolos y procedimientos de la organización, en lugar de esperar que les sea concedido. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de liderazgo y gestión. Y antes de hablar de una comparación, es importante decir que no son sinónimos, que la gestión está más estrechamente relacionada con dirigir a otra persona para que llegue de un punto a otro usando un conjunto conocido de comportamientos esperados. Mientras el liderazgo implica trabajar con otros a través de la discusión o el debate a fin de guiarlos a un punto a otro. Para ser exitosos necesitamos emplear tanto el liderazgo como la gestión. Y aquí vamos a ver en la columna del lado izquierdo conceptos de gestión versus liderazgo. Iniciamos con dirigir mediante el poder de la posición. En el caso del liderazgo es guiar, influir y colaborar utilizando el poder de las relaciones. También está del lado izquierdo mantener, mientras el liderazgo es desarrollar. Está administrar, mientras del otro lado es innovar. Concentrarse en los sistemas y la estructura, mientras el otro es centrarse en las relaciones con las personas. Hay mucho tema de personas. Confiar en los objetivos a corto plazo y el otro lado es centrarse en la visión a largo alcance. Por eso es que estamos hablando de una visión de negocio y parte del director de proyectos es estar viendo el contexto del negocio. Preguntar cómo y cuándo versus el otro lado es preguntar qué y por qué. Centrarse en el resultado final mientras el liderazgo se enfoca en el horizonte. Aceptar el status quo mientras el liderazgo es desafiar ese status quo. Estar innovando y ya lo vamos a ver en las siguientes partes, es estar investigando, estar capacitándose, estar creando, estar pegándose a la industria para ver qué cosas nuevas hay. Y el otro es enfocarse en los incidentes operativos y resolución de los problemas, mientras el liderazgo es enfocarse en la visión, la alineación y la motivación y la inspiración. Y pues el liderazgo, los directores de proyectos pueden dirigir sus equipos de muchas formas. El estilo que selecciona un director de proyectos puede ser una preferencia personal o el resultado de una combinación de múltiples factores con el proyecto. El estilo que se utiliza el director de proyectos puede cambiar en el tiempo o según los factores que estén en juego. Y aquí arriba de la palabra liderazgo estoy hablando de los factores que pueden influir en el estilo de liderazgo. Y abajo describo los estilos de liderazgo. Entonces, ¿qué factores pueden influir para qué liderazgo tomar? Algunos factores son las características del líder, actitudes, estado de ánimo, necesidades, valor y ética. No solo la parte característica del líder, sino también habla sobre las características de los miembros del equipo, entre ellas actitudes, estado de ánimo, necesidades, valor y ética. Y pues también están las características de la organización. Hablamos mucho de organización porque es importante que el director de proyectos tenga mucha relación con la organización donde trabaja o donde está ejecutando el proyecto.
como por ejemplo su propósito, estructura y tipo de trabajo realizado. Característica del entorno, situación social, estado económico y elementos políticos. Todos estos factores te influirán en tomar el liderazgo correcto para dirigir un proyecto. Y aquí habla sobre los estilos de liderazgo que existen, y hay uno que se llama Laissez-faire, que permite que el equipo tome sus propias decisiones y establezca sus propias metas. Está el transaccional, es que se centra en metas, retroalimentación y logro para determinar recompensas. Existe un líder servidor, donde demuestra un compromiso de servir y poner a las demás personas antes. El liderazgo es secundario y surge luego del servicio. Está también el transformacional, que empodera a los seguidores a través de los atributos y comportamientos idealizados, motivación inspiracional, estímulo de la innovación y creatividad. Está el carismático, capaz de inspirar, es de gran energía, entusiasta, seguro de sí mismo y mantiene firmes sus convicciones. Y el internacional es una combinación entre el transaccional, transformacional y carismático. ¿Cómo debemos enfrentar los proyectos? Es un gran reto, y pues aquí nos está hablando principalmente del último. Tendremos que tener una combinación de varios de estos para poder gestionar un proyecto de una manera correcta. Después nos habla sobre un concepto de personalidad en el tema del director de proyectos. Y la personalidad en el libro se refiere a las diferencias individuales en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Las características o rasgos de la personalidad incluyen, por ejemplo, ser auténtico. Auténtico en aceptar a los demás por lo que son y quiénes son, expresar abiertamente preocupación. Otro de ellos es cortés, la capacidad de aplicar el comportamiento y la etiqueta adecuada. El otro, pues, ser creativo, la capacidad de pensar de manera abstracta, de ver las cosas de modo diferente y de innovar. La siguiente es cultural, medida de sensibilidad hacia otras culturas, incluidos valores, normas y creencias. El siguiente es emocional, la capacidad de percibir emociones y la información que presentan y de manejarlas. Está también la parte intelectual, medida de inteligencia humana a través de múltiples aptitudes. También está el que le llaman el directivo, medida de práctica y el potencial de la dirección. Está también el político, medida de inteligencia política y de hacer las cosas que sucedan. Lo que se llama orientado a servicio, evidencia de la disposición para servir a otras personas. Está social, la capacidad de comprender y dirigir a las personas. Y por último, el sistemático, el que comprende y construye sistemas. Esto habla sobre la personalidad. Vemos que son 11 características que habla sobre la personalidad. Y por último, el capítulo se dirige al tema de realizar la integración del proyecto. Y el director del proyecto cumple con un doble rol, con desempeñar un papel clave al trabajar con el patrocinador del proyecto para comprender objetivos estratégicos y asegurar la alineación de los objetivos y resultados del proyecto con los del portafolio, programa y áreas de negocio. En este punto, de este modo, los directores de proyectos contribuyen a la integración y a la ejecución de la estrategia. La integración es una habilidad crítica para los directores de proyectos. Tiene lugar en 3 niveles, que ahorita los vamos a ver, y también son responsables de guiar al equipo para trabajar en conjunto, centrándose en lo que realmente es esencial a nivel del proyecto. Esto se logra a través de procesos, conocimientos y personas. Y los niveles que les estoy hablando es el nivel de realizar la integración en procesos, en cognitivo
y en contextual. Vamos a comentarlos, pero realmente la parte de integración lo vamos a ver en el siguiente video, que es un tema que vamos a profundizar y es un área de conocimiento. Entonces ahorita en la integración, que es una habilidad crítica para los directores de proyectos, y tiene lugar a 3 niveles diferentes, que son los procesos cognitivo y contextual. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a realizar la integración a nivel de procesos. Entonces dice que un ejemplo, la dirección de proyectos puede considerarse como un conjunto de procesos y actividades que se emprenden para alcanzar objetivos del proyecto. Algunos procesos pueden tener lugar a una única vez, pero muchos otros se superponen y ocurren varias veces a lo largo del proyecto. Por ejemplo, un ejemplo de superposición de procesos y ocurrencias múltiples es un cambio en un requisito que influye en el alcance, en el cronograma o en el presupuesto y requiere una solicitud de cambio. Si bien no existe una definición establecida sobre cómo integrar los procesos de proyectos, resulta claro que un proyecto tiene escasa posibilidad de cumplir su objetivo cuando el director de proyectos no es capaz de integrar los procesos allí donde interactúan. Y pues ya vimos en otros videos, y vamos a ver en los siguientes, la cantidad de procesos que tiene el PMBOK en esta versión, y es de ahí la capacidad que tenga el director de proyectos de integrar todos esos procesos. También está realizar la integración a nivel cognitivo, en donde el director de proyectos debe esforzarse para volverse competente en todas las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. En sintonía con la competencia en las áreas de conocimiento, el director de proyectos aplica la experiencia, la percepción, liderazgo y habilidades de gestión técnicas y de negocio al proyecto. Es la capacidad del director del proyecto para integrar los procesos de estas áreas de conocimiento lo que hace posible alcanzar los resultados deseados del proyecto. Y nuestra última diapositiva es realizar la integración a nivel contextual. ¿A qué me refiero con contextual? A lo que sucede alrededor, a las nuevas tecnologías, a aprender temas de redes sociales, a ser un director de proyecto donde maneje aspectos multiculturales, a donde tal vez tendrá que manejar equipos virtuales, donde tengan nuevos valores, o que se interactúe con múltiples organizaciones. Entonces el director de proyecto debe ser consciente del contexto del proyecto y de estos nuevos aspectos a gestionar en la integración. Los directores de proyectos pueden decidir cómo usar la mejor manera de estos nuevos elementos del entorno en sus proyectos para alcanzar el éxito. Y con esto concluimos lo que un director de proyectos en concepto y en funciones y en habilidades, en capacidades, en liderazgo, etc. Seguiremos en el siguiente capítulo 4 que será publicado hablando sobre la gestión de la integración. Así que con esto terminamos este video, que fue uno de los más largos, pero uno de los más principales para certificarse. Agradezco si le das like y pues te suscribes, y así pues tendrás las notificaciones en el futuro cuando vengan nuevos videos. Gracias.